¿Por qué has venido tú? Tengo que darte una noticia, Joe. Una mala noticia. Por un puñado de dólares de 1964, además de ser la primera de la trilogía del dólar, marcaría el nacimiento de un icónico personaje que catapultó a Clint Eastwood a la fama, el hombre sin nombre, siendo una de las figuras más influyentes del spaghetti western. Desde el momento en el que el misterioso hombre sin nombre, apodado Joe, que podría traducirse como chico o muchacho, llega a un pueblo donde las bandas criminales desatan el caos, la historia se convierte en un emocionante juego de ajedrez. Joe es astuto, inmoral y codicioso, y está dispuesto a realizar cualquier trabajo, siempre y cuando el precio sea correcto. Su lema: no trabajo barato. Sin embargo, a pesar de su aparente falta de moral, en un breve pero revelador momento, Joe se muestra bajo una luz completamente diferente cuando decide rescatar a Marisol, su hijo y esposo. En ese instante, el hombre sin nombre muestra un lado compasivo y valiente que pocos conocen. El estilo característico del hombre sin nombre, con su vestuario distintivo, el cigarro en la boca y esa mirada icónica que Clint Eastwood llevaría adelante en futuras interpretaciones, se estableció aquí. Este ángel vengador, protector de los débiles y azote de los crueles y poderosos, hizo que Clint Eastwood se convirtiera en el héroe que todos admiramos. A raíz de este papel, el actor seguirá interpretando al hombre sin nombre en la trilogía del dólar, pero con otros alias, y también aparecería en películas posteriores dirigidas e interpretadas por el propio actor, como Infierno de Cobardes y El jinete pálido. Coronel Mortimer. Por si le interesa, hay otro que anda por ahí preguntando por él. ¿Quién? Le llaman el Manco. Clint Eastwood regresa en la piel del icónico hombre sin nombre en La muerte tenía un precio, también llamada Por unos dólares más, de 1965, la segunda película de la legendaria trilogía del dólar. En esta entrega, el hombre sin nombre es apodado el Manco, debido a su hábil destreza en el manejo del revólver con una sola mano, un atributo que lo hace inconfundible en el despiadado oeste. Ataviado con su característico sombrero, su fiel poncho e incluso su eterno cigarro, Clint Eastwood encarna a el Manco, un cazarrecompensas que no duda en cobrar una recompensa por entregar a la justicia a los forajidos más buscados de la región, vivos o muertos. Sin embargo, en esta ocasión, el Manco no está solo. Se cruza en el camino con el coronel Douglas Mortimer, personaje interpretado magistralmente por Lee Van Cleef. Ambos comparten un objetivo común, y es atrapar a El Indio, un personaje sanguinario y sin escrúpulos, aunque las razones para acabar con él son diferentes. El Manco está motivado principalmente por el dinero, mientras que el coronel Mortimer busca venganza. El personaje del Manco es un enigma envuelto en misterio. Su pasado es apenas un susurro en los vientos del desierto, insinuado pero nunca completamente revelado. En un mundo corrompido por la maldad y la avaricia, el Manco se encuentra a menudo por encima de las leyes y las ideologías, navegando entre las sombras de un oeste sin ley, donde la justicia es tan escurridiza como la moral. Clint Eastwood regresa con uno de sus personajes más icónicos, y es en El bueno, el feo y el malo de 1966, la tercera entrega de la trilogía del dólar. Esta vez asume el apodo de El Rubio, aunque sigue siendo conocido como el hombre sin nombre. Caracterizado por su estilo distintivo, el Rubio es un hombre solitario, de pocas palabras. Su mirada penetrante y el icónico poncho que solo usa al final de la película lo hacen inconfundible. Este personaje se desplaza en un terreno moral ambiguo, navegando constantemente entre la delgada línea que separa la ley del crimen. Su única lealtad es hacia sí mismo, y confía en su astucia y en su destreza con el revólver. A lo largo de esta emocionante aventura, comparte pantalla con dos compañeros notables: Tuco, interpretado por Eli Wallach, y Sentencia, interpretado por Lee Van Cleef. Cada uno de estos personajes tiene sus motivos personales para unirse a la búsqueda de un tesoro y enfrentarse en medio de la cruda guerra civil estadounidense. A medida que avanza la historia, el Rubio se embarca en una búsqueda constante de una fortuna escondida, lo que desencadena una mezcla de alianzas temporales y rivalidades con los demás personajes, especialmente con el feo y el malo. La interacción de estos tres personajes crea una dinámica cautivadora y llena de tensión a lo largo de la historia. El Rubio se ha convertido en un arquetipo del género del western y es recordado como uno de los antihéroes más inolvidables de la historia del cine. Clint Eastwood consolidó su carrera con este personaje y demostró que no todos los héroes llevan capas y sombreros blancos, y que a veces los personajes más fascinantes se encuentran en esa fina línea entre la virtud y la avaricia. La próxima vez que cuelgue a un hombre, mírele a la cara. En esta película, Eastwood sigue conservando su imagen de tipo duro, pero ya no es el desalmado de las películas de Leone, ni tampoco el hombre desconocido sin pasado, el hombre sin nombre. Su personaje tiene nombre, Jeff Cooper, en clara alusión a uno de los actores más icónicos del western, Gary Cooper. Y esta vez, todas sus acciones permanecen bajo la protección de la ley, aunque se deje llevar por sus deseos de venganza. En este western, ya totalmente americano, nos encontramos como, partiendo de la temática de la venganza, se nos plantean también otros temas interesantes,
interesantes, como es que en el salvaje oeste la implantación de la ley y el orden y la aplicación de una justicia recta era una tarea ardua. De esta manera asistimos al interesante debate y confrontación que se plantea entre Jeff Cooper y el juez local sobre la verdadera aplicación de la justicia y sobre las diferentes visiones de que ésta tienen ambos personajes, llevándonos a hacer varias preguntas. ¿Quién es el culpable? ¿Quién es el inocente? Y la más importante, ¿quién tiene el poder de decidirlo? Al fin y al cabo es una historia de venganza, pero no como se espera, es una venganza cumplida a través de la ley. No puedes tenernos a los dos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque una mujer no puede tener dos maridos. Clint Eastwood, el cual interpreta a Socio, y su verdadero nombre es desconocido para todos hasta que se le pregunta por él al final de la película. Y esto elude al papel recurrente anterior de Clint Eastwood como el hombre sin nombre en la trilogía del dólar. Clint acababa de salir de los spaghetti western de Sergio Leone rodados en Europa, interpretando al hombre duro y sin escrúpulos característico. Pero en esta ocasión cambia completamente de registro, en el que interpreta y da total credibilidad a un pacífico muchacho, un buen tipo, agradable, prácticamente abstemio, algo melancólico y un tanto blando, que lo que realmente quiere es encontrar un gran amor. La leyenda de la ciudad sin nombre marcó un punto de inflexión en la carrera del actor. Eastwood confesó más tarde que lo pasó muy mal en el rodaje, y fue el empujón que necesitaba para convertirse en el máximo responsable de las películas en las que iba a participar, aunque cabe destacar lo inaudito del actor en esta película, ya que interpretó varios temas musicales. Le diré una cosa, hermana. ¿Cuánto me hubiera gustado conocerla antes de que vistiera esas ropas e hiciera sus votos? Grandísimo ateo, muévase. Puede ser que con esto le salve yo el pellejo otra vez. Clint Eastwood recuperó su clásico personaje de El hombre sin nombre, un personaje sin pasado y parco en palabras, cuyo único interés es conseguir dinero fácil, aunque era un personaje diferente. Usaba explosivos en vez de revólver, y cuando disparaba a alguien solía ser por la espalda, con diálogos llenos de humor y expresiones faciales más allá de sus característicos ojos entrecerrados y sus gruñidos. Además, en esta ocasión está acompañado de una mujer, una aguerrida y poco convencional monja llamada Sarah, interpretada por Shirley MacLaine, una pareja atractiva y a la vez divertida con una química muy especial. Una historia de dos extraños que se conocen. Una monja que según se desarrolla la historia evoluciona. Aparece fumando, bebiendo, dando puñetazos y abriendo las piernas para montar o desmontar de su burro. Y el mercenario que al principio tiene un comportamiento frío y cortante, parecido a personajes anteriores. Sin embargo, más adelante mostrará su lado vulnerable. Es muy difícil resistirse, Carol. Pero no quiero poner mi cabeza bajo el hacha del verdugo. Clint Eastwood no aparece como el antihéroe al que nos tenía acostumbrado en películas anteriores. Es un personaje radicalmente distinto, un poco desagradable, que durante la mayor parte de la historia está a merced de las mujeres que le rodean, con algunas escenas que incluso llegaron a escandalizar en los 70, como en la que aparece el protagonista besando románticamente a una mujer menor de edad, que parece ser que es por mantenerla callada cuando los soldados rebeldes se acercan, o realmente porque quiere hacerlo. En esta ocasión Eastwood interpreta a un soldado herido que es acogido en una escuela de mujeres y que pronto revelará su naturaleza oportunista, en una especie de melodrama psicológico, lleno de intriga, suspense, con situaciones trágicas y pasiones reprimidas, llevándonos a una conclusión imprevisible y sorprendente. Una historia sobre todo de unas mujeres y sus deseos sexuales reprimidos, que se despiertan cuando encuentran al joven soldado. El seductor es una película que trata los celos, la sexualidad y la amargura, y que aborda descaradamente el deseo sexual reprimido, en una historia que no hay ni buenos ni malos, solo personajes que se intentan aprovechar los unos de los otros, y cada vez más a medida que avanza la historia, en un extraño choque de géneros, en el que el supuestamente peligroso soldado herido al final expresa de un grupo de mujeres aparentemente inofensivas, que demuestran ser tan brutales como la propia guerra. El seductor es una película injustamente olvidada, donde nada es previsible, con una temática muy original para la época, donde uno de los actores más duros del cine se convierte en víctima de un grupo de mujeres apasionadas, aparentemente honestas y desamparadas. Es posible que volvamos a vernos. Es posible. Adiós. Adiós. ¡Vámonos, Naco!
En Joe Kidd, la historia de denuncia social del pueblo de Sinola, representada por el personaje Louis Chama, termina siendo una consolidación del papel de Eastwood con un personaje al margen de la ley, de espíritu anárquico, aunque honesto y coherente, que sabe responder con violencia a la violencia. Claramente un pistolero despiadado, que no nos pilla por sorpresa, una mezcla de los personajes clásicos vistos anteriormente, un hombre sin pasado, un borrachín, antiguo cazarrecompensas que anda siempre metido en líos, apartado de todo lo que le rodea, hasta que por circunstancias se siente obligado a tomar parte. Sin embargo, lo divertido de Joe Kidd es que en un principio no podemos saber de qué lado está o por qué. Primero está del lado de la ley, protege a un juez, luego es obligado a servir de guía a un terrateniente que quiere dar caza a un mexicano molesto. Después se da cuenta de que el mexicano no es tan malo como la persona que lo contrató y finalmente convence al mexicano para que se entregue mientras se dedica a repartir justicia como es debido. Joe Kidd ofrece una de las escenas más interesantes y atrevidas del cine de Eastwood, y es en la que, sentado en el sillón del juez del tribunal, dispara contra Frank el terrateniente. La alegoría no puede ser más directa, concisa y clara. Para aplicar la justicia, la ley debe de saltarse sus propias normas. En 1973 estrenó Infierno de Cobardes, siendo su primer western como protagonista y director, que posiblemente pasaría a ser el más oscuro en el género. Vuelve con el papel al que nos tenía acostumbrado, el del hombre sin nombre, un forastero de carácter duro, de pocas palabras, que llega a un pueblo lleno de cobardes para literalmente hacer que se desate el infierno. Aunque en esta ocasión el personaje es mucho más perturbador y violento, con un fondo malvado, apareciendo de repente cual figura fantasmagórica y acompañado con el simple sonido de su caballo, que nos llevará por el asesinato de 3 pistoleros, una violación y con el control total del pueblo, exigiendo a sus habitantes todo tipo de cosas extrañas. Clint Eastwood con este personaje deja bien claro su falta de moralidad. No es exactamente el héroe que conocemos, es ambiguo y cruel, que no dudará en abusar de la gente del pueblo para conseguir sus propios intereses, explorando la ambigua moralidad de las personas y haciendo dudar los consejos de justicia y venganza. El personaje es mucho más complejo que el hombre sin nombre, y podría decirse que es una mezcla de los 3 forajidos de El bueno, el feo y el malo, llegando uno a preguntarse si realmente está para defender al pueblo, además de que puede ser considerado un fantasma o un ángel vengador, enviado para hacerles pagar por permitir un acto salvaje tiempo atrás. ¡Es Josh igual! ¿Vais a disparar o necesitáis permiso del sargento? Wells es una figura solitaria, no es un simple vengador o un fugitivo, es un hombre que al mismo tiempo defiende a los débiles, mientras va curando sus heridas, y empieza a recuperar la amistad y luego el amor que ha perdido, dejando de lado la violencia como forma de vida. En este western se dan cita la solidaridad, la amistad, el amor, el odio, la venganza, el perdón, la vida y la muerte, el racismo, la inutilidad de las guerras y la traición, introduciendo en la historia a los indios, que no son realmente el enemigo, aunque nunca lo han sido para los personajes de Eastwood en el western. Su retrato es mucho más humanizado que en la mayoría de westerns de épocas anteriores. En Josie Wells, Eastwood nos da una primera visión de la guerra de secesión y por lo tanto de todas las guerras en general, posicionándose en el lado antibelicista y centrándose más en cómo afectan los conflictos bélicos a la vida de las personas. El personaje es en cierto modo un anticipo de William Manning, que interpretó Clint Eastwood en Sin Perdón en 1992, e igual que el envejecido pistolero de Sin Perdón, Josie Wells acabará consumando su venganza y terminará cambiando de vida en un nuevo hogar en Texas, dejando de lado sus ansias de venganza por unas ganas de convivir con su nueva familia. Ese es el predicador. No puede ser. Eastwood se basó en su anterior western, Infierno de Cobardes, de 1973, y en la trilogía del dólar, para interpretar a un misterioso y desconocido personaje llamado el Predicador. Sin embargo, en esta ocasión es menos violento, y no usa su arma hasta pasada más de la mitad de la película. Sigue siendo un hombre de pocas palabras, con tintes sobrenaturales, un fantasma que aparece cuando uno de los personajes reza a Dios para que se produzca un milagro. Con el Predicador tenemos una vez más al hombre sin nombre, defendiendo a los débiles y saldando
viejas cuentas, el cual se enfrentará a uno de los villanos más fríos del western. Eastwood ofreció uno de los mejores westerns de la época de los 80, teniendo como final uno de los enfrentamientos más emocionantes jamás realizados, llevando el western a un nuevo nivel. A El jinete pálido le debemos el resurgir de un género moribundo, el cual allanó el camino para futuras grandes películas, como Tombstone o Danzando con Lobos, y como no, ayudó a Eastwood a alcanzar la plenitud como director, abriendo paso a lo que sería su obra maestra en el género del western, Sin Perdón. Claudia me regeneró totalmente. Me apartó del whisky y de todo. En Sin Perdón nos encontramos a William Manning, un personaje que podría considerarse una mezcla de el famoso Hombre sin Nombre, el forajido Josie Wells, el predicador del Jinete Pálido o un toque de Harry el Sucio, aunque en esta ocasión es un personaje lleno de culpas que le siguen desde su pasado cuando era un despiadado pistolero. Ha pasado el tiempo, se ha hecho mayor y vive retirado en medio de la nada como granjero junto a sus hijos y lucha por no volver a sus viejas costumbres, insistiendo en que no soy la misma persona. El personaje de Eastwood nos acompaña en la historia mientras se debate entre su deseo de honrar a la memoria de su esposa y su necesidad de alimentar a sus hijos, transformándose en el asesino que teme en su verdadera naturaleza. En Sin Perdón no hay duelos continuos, no hay tiroteos, no hay atracos. En cambio presenta una historia de violencia llena de moralidad que nos une al personaje, aunque es importante no olvidar que es un asesino de mujeres y niños. Y uno piensa que el alma de Manny se ha ensuciado tanto que quizás ya ha pasado el punto de la redención y no hay vuelta atrás.